Episodio 122. Continúa y finaliza la doctrina de Nuestra Señora. Los que no sufren con paciencia y no quieren padecer necesidad, y los que se convierten a cisternas disipadas, confiando en la mentira y en los poderosos, los que no se satisfacen con lo moderado y apetecen con ardiente codicia lo que no han menester para la vida, y los que tenazmente guardan lo que tienen para que no les falte, negando a los pobres la limosna que se les debe. Todos estos pueden temer con razón que les faltará aquello que no pueden aguardar de la providencia divina. Si ella fuera tan escasa en dar como ellos en esperar y en dar por su amor al necesitado, pero el Padre verdadero que está en los cielos hace que nazca el sol sobre los justos e injustos, y da la lluvia sobre los buenos y los malos, y acude a todos dándoles vida y alimento. Pero así como los beneficios son comunes a buenos y malos, así el dar mayores bienes temporales a unos y negarlos a otros no es regla del amor que Dios les tiene, porque antes quiere pobres a los escogidos y predestinados. Lo uno, porque adquieran mayores merecimientos y premios. Lo otro, porque no se enreden con el amor de los bienes temporales, porque son pocos los que saben usar bien de ellos y poseerlos sin desordenada codicia. Y aunque no teníamos este peligro, mi Hijo Santísimo y yo, pero quiso su Majestad con el ejemplo enseñar a los hombres esta divina ciencia en que les va la vida eterna. Capítulo 24. Llegan a Egipto los peregrinos, Jesús, María y José, con algún rodeo hasta la ciudad de Heliópolis, y suceden grandes maravillas. Ya toqué arriba que la fuga del Verbo humanado tuvo otros misterios y más altos fines que retirarse de Herodes y defenderse de su ira, porque esto antes fue medio que tomó el Señor para irse a Egipto y obrar allí las maravillas que hizo, de que hablaron antiguos profetas. Y muy expresamente Isaías, en el capítulo 19, versículo 1, cuando dijo que subiría el Señor sobre una nube ligera y entraría en Egipto, y se moverían los simulacros de Egipto delante de su cara, y se turbaría el corazón de los egipcios en medio de ellos. Y otras cosas que contiene aquella profecía, y sucedieron por los tiempos del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Pero dejando lo que no pertenece a mi intento, digo que prosiguiendo su peregrinación, Jesús, María y José, en la forma que queda declarado, llegaron con sus jornadas a la tierra y poblados de Egipto. Y para llegar a tomar asiento en Heliópolis, fueron guiados por los ángeles, ordenándolo el Señor, con algún rodeo, para entrar primero en otros muchos lugares, donde su Majestad quería obrar algunas maravillas y beneficios de los que habían de enriquecer a Egipto. Y así gastaron en estos viajes más de 50 días. Y desde Belén o Jerusalén anduvieron más de 200 leguas, aunque por otro camino más derecho no fuera necesario caminar tanto, a donde tomaron asiento y domicilio. Eran los egipcios muy dados a la idolatría y supersticiones, que de ordinario la acompañan, y hasta los pequeños lugares de aquella provincia estaban llenos de ídolos.
De muchos había templos, y en ellos vivían varios demonios, a donde acudían los infelices moradores a adorarles con sacrificios y ceremonias ordenadas por los mismos demonios. Y les daban respuestas y oráculos a sus preguntas, de que la gente, estulta y supersticiosa, se dejaba llevar ciegamente. Con estos engaños vivían tan dementados y asidos a la adoración del demonio, que era menester el brazo fuerte del Señor, que es el Verbo humanado, para rescatar aquel pueblo desamparado y sacarle de la opresión en que le tenía Lucifer, más dura y peligrosa que en la que pusieron ellos al pueblo de Dios. Para alcanzar este vencimiento del demonio y alumbrar a los que vivían en la región y sombra de la muerte, y que aquel pueblo viese la luz grande que dijo Isaías, determinó el Altísimo que el Sol de Justicia, Cristo, a pocos días de su nacimiento, apareciese en Egipto en los brazos de su felicísima madre, y que fuese girando y rodeando la tierra para ilustrarla toda con la virtud de su divina luz. Llegó, pues, el infante Jesús con su madre y San José a la tierra poblada de Egipto. Y al entrar en los lugares, el niño Dios en los brazos de la madre, levantando los ojos al cielo y puestas sus manos, oraba al Padre y pedía por la salud de aquellos moradores cautivos del demonio. Y luego, sobre los que allí estaban en los ídolos, usaba de la potestad divina y real, y los lanzaba y arrojaba al profundo. Y como rayos despedidos de la nube, salían y bajaban hasta lo más remoto de las cavernas infernales y tenebrosas. Al mismo tiempo, con grande estrépito, caían los ídolos, se hundían los templos y se arruinaban los altares de la idolatría. La causa de prodigiosos efectos era notoria a la Divina Señora, que acompañaba a su Hijo Santísimo en sus peticiones como cooperadora en todo de la salvación humana. San José también conocía que todas estas eran obras del Verbo humanado, y por ellas, con admiración santa, le bendecía y alababa. Pero los demonios, aunque sentían la fuerza del poder de Dios, no conocían de dónde salía aquella virtud. Admirábanse los pueblos de los gitanos o egipcios, con tan impensada novedad, aunque entre los más sabios había alguna luz o tradición recibida de los antiguos, desde el tiempo que Jeremías estuvo en Egipto, de que un rey de los judíos vendría a aquel reino y serían destruidos los templos de los ídolos de Egipto. Pero de esta venida no tenían noticia los del pueblo, ni tampoco los sabios, del modo como había de suceder. Y así era común el temor y confusión de todos, porque se turbaron y temieron, conforme a la profecía de Isaías. Con esta mutación, preguntándose unos a otros, llegaban algunos a Nuestra Gran Señora y Reina, y a San José, y con la curiosidad de ver los forasteros, hablaban con ellos de la ruina de sus templos y dioses que adoraban. Y tomando ocasión de estas preguntas, la Madre de la Sabiduría comenzó a desengañar aquellos pueblos, dándoles noticia del verdadero Dios y enseñándoles que sólo Él era único y creador del cielo y de la tierra, y el que debía ser solo adorado y reconocido por Dios, y que los demás eran falsos y mentirosos, y que no se distinguían de los maderos o barro o metales de que eran formados,
ni tenían ojos ni oídos, ni poder alguno, y que los mismos artífices los podían deshacer y destruir, como los hicieron, y también cualquiera otro hombre, porque todos eran más nobles y poderosos, y que las respuestas que daban eran de los demonios que en ellos estaban, mentirosos y engañosos, y no tenían virtud verdadera, porque solo Dios era verdadero. Como la Divina Señora era tan suave y dulce en sus palabras, y ellas tan vivas y eficaces, su semblante tan apacible y amable, y los efectos de sus pláticas eran tan saludables, con esto corría la voz de los forasteros y peregrinos en los lugares donde llegaban, y concurría harta gente a verlos y a oírlos. Y como al mismo tiempo obraba la oración y petición del Verbo humanado, y les granjeaba grandes auxilios, y sucedía la novedad de arruinarse los ídolos, era increíble la conmoción de la gente y la mudanza de los corazones, convirtiéndose al conocimiento del verdadero Dios y haciendo penitencia de los pecados, sin saber de dónde ni por qué medio les venía este bien. Prosiguieron Jesús y María por muchos pueblos de Egipto, obrando estas maravillas y otras muchas, desterrando los demonios, no sólo de los ídolos, sino también de muchos cuerpos que tenían poseídos, curando muchos enfermos de grandes y peligrosas enfermedades, y alumbrando los corazones de varias gentes, y catequizando y enseñando la Divina Señora y San José el camino de la verdad y vida eterna. Y con estos beneficios temporales y otros a que tanto se mueve el vulgo ignorante y terreno, eran traídos muchos a oír la enseñanza y doctrina de la vida y salud de sus almas. Llegaron a la ciudad de Hermópolis, que está hacia la Tebaida, y muchos la llamaban ciudad de Mercurio. Había en ella muchos ídolos y demonios muy poderosos, y en particular asistía uno en un árbol que estaba en la entrada de la ciudad, que de haberle venerado los vecinos por su grandeza y hermosura, tomó ocasión el demonio de usurpar aquella adoración, colocando su silla en aquel árbol. Y cuando llegó el Verbo humanado a su vista, no sólo dejó el demonio aquel asiento derribado a lo profundo, pero el árbol se inclinó hasta el suelo como agradecido de su suerte, porque aún las criaturas insensibles testificasen cuán tirano dominio es el de este enemigo. Y el milagro de inclinarse los árboles sucedió otras veces en el camino por donde pasaba su Criador. Y aunque no quedó memoria de todos, pero esta maravilla de Hermópolis perseveró muchos siglos, porque después las hojas y fruto de aquel árbol curaban de varias enfermedades. Y de este milagro escribieron algunos autores, por ejemplo, Nicéforo, Sosomeno, Brocardo, en su Descriptio Terre Sante, parte 2, capítulo 4. Como también de otro de los que sucedieron en las ciudades por donde pasaban con la venida y habitación del Verbo encarnado y de su Madre Santísima en aquella tierra, como de una fuente que está cerca de El Cairo, donde la Divina Señora cogió agua y bebió ella y el niño y lavó sus mantillas. Que todo esto fue verdad y hasta ahora ha durado la tradición y veneración de aquellas maravillas, no solo entre los fieles que visitan los lugares santos, pero entre los mismos infieles,
que a tiempos reciben algunos beneficios temporales de la mano del Señor, o para justificar con ellos más su causa, o para que se conserve aquella memoria. También la hay de otros lugares donde estuvieron y obraron grandes maravillas. Pero no es necesario hacer ahora aquí relación de ellas, porque su principal asistencia mientras estuvieron en Egipto fue en la ciudad de Heliópolis, que no sin misterio se llama Ciudad del Sol, y ahora le dicen el Gran Cairo. Escribiendo estas maravillas, pregunté a la gran reina del cielo con admiración cómo con el niño Dios había peregrinado tantas tierras y lugares no conocidos, pareciéndome que por esta causa se habían aumentado mucho sus trabajos y penalidades. Me respondió su majestad: no te admires de que para granjear tantas almas peregrinásemos mi Hijo Santísimo y yo, pues por una sola, si fuera necesario, rodeáramos todo el mundo si no hubiera otro remedio. Pero si nos parece mucho lo que hicieron por la salud humana, es porque ignoramos el inmenso amor con que nos amaron, y porque tampoco sabemos amar nosotros en retorno de esta deuda. Con la novedad que sintió el infierno, viendo bajar a él tanto número de demonios arrojados con nueva y extraña virtud para ellos, se alteró mucho Lucifer, y abrazándose en el fuego de su furor, salió al mundo, discurriendo por muchas partes para investigar la causa de tan nuevos sucesos. Pasó por todo Egipto, donde habían caído los templos y altares con sus ídolos, y llegando a Heliópolis, que era mayor ciudad, y por eso en ella habían sido más notable la destrucción de su imperio, procuró saber y examinar con grande atención qué gente había en ella. Y no halló novedad en qué topar, más de que María Santísima había venido a aquella ciudad y tierra, porque del infante Jesús no hizo consideración, juzgándole niño como los demás, sin diferencia, porque él no la conocía. Pero como de las virtudes y santidad de la prudente Madre y Virgen había sido vencido tantas veces, entró en nuevos recelos, aunque le parecía poco una mujer para tan grandes obras. Pero con todo eso determinó de nuevo perseguirla y valerse para esto de sus ministros de maldad. Volvió luego al infierno y convocando un conciliábulo de los príncipes de tinieblas, les dio cuenta de la ruina de los ídolos y templos de Egipto. Porque los demonios, cuando salieron de ellos, fueron arrojados por el poder divino con tanta presteza, confusión y pena, que no percibieron lo que sucedía a los ídolos y lugares que dejaban. Pero Lucifer, informándoles de todo lo que pasaba y que su imperio se iba destruyendo en todo Egipto, les dijo que no hallaba ni comprendía la causa de su ruina, porque sólo había topado en aquella tierra la mujer, su enemiga. Así la llamaba el dragón a María Santísima, de cuya virtud, aunque conocía, era muy señalada, no presumía tan grande fuerza como había experimentado en aquella ocasión, pero con todo eso determinaba a hacerle nueva guerra y que todos se previniesen para ella. Respondieron los ministros de Lucifer que estaban prontos para obedecerle y consolándole en su desesperado furor, le ofrecieron la victoria, como si fueran sus fuerzas iguales a su arrogancia.
Salieron juntas del infierno muchas legiones y se encaminaron para Egipto, a donde estaba la reina de los cielos, pareciéndoles que si la vencían, solo con este triunfo restauraban su pérdida y recuperarían todo lo que en aquel miserable reino les había quitado el poder de Dios. De quien sospechaban era instrumento María Santísima. Y pretendiendo llegarse a tentarla conforme a sus intentos diabólicos, fue cosa maravillosa que no pudieron acercarse a ella por más de 2000 pasos de distancia, porque los detenía ocultamente la virtud divina que reconocían salía de hacia la misma Señora. Y aunque Lucifer y los demás enemigos forcejeaban y porfiaban, eran debilitados y detenidos como en fuertes prisiones que los atormentaban, sin poderse alargar a donde estaba la invictísima reina, mirándolo todo con el poder del mismo Dios en sus brazos. Y perseverando Lucifer en esta contienda, fue repentinamente otra vez lanzado en el profundo con todos sus escuadrones de maldad. Esta opresión y arruinamiento dio gran tormento y cuidado al dragón, y como en estos días después de la encarnación se habían repetido algunas, como queda dicho, dio en sospechar si el Mesías era venido al mundo. Mas, como le estaba oculto el misterio y él le guardaba muy patente y ruidoso, quedaba siempre confuso y equivocado, lleno de furor y rabia que le atormentaba, y se desvanecía en inquirir la causa de su dolencia, y cuanto más la discurría, más la ignoraba y menos la conocía. Doctrina de la Reina del Cielo, María Santísima. Hija mía, grande es y sobre todo bien estimable el consuelo de las almas fieles y amigas de mi Hijo Santísimo, cuando con fe viva consideran que sirven a un Señor que es Dios de los dioses y Señor de los señores, el que solo tiene el imperio, la potestad y dominio de todo lo criado, el que reina y triunfa de sus enemigos. En esta verdad se deleita el entendimiento, se recrea la memoria, se goza la voluntad, y todas las potencias del alma devota se entregan sin recelo a la suavidad que sienten con tan nobles operaciones. Mirando a aquel objeto de bondad, santidad y poder infinito, que de nadie tiene necesidad y de cuya voluntad pende todo lo criado. Oh, cuántos bienes juntos pierden las criaturas, que olvidadas de su felicidad, emplean todo el tiempo de la vida y sus potencias en atender a lo visible, amar lo momentáneo, y buscar los bienes aparentes y falaces. Con la ciencia y luz que tienes, querría yo, hija mía, que te rescates de este peligro, y que tu entendimiento y memoria se ocupen siempre con la verdad del ser de Dios. En este mar interminable te engolfa y anega, repitiendo continuamente: ¿quién como Dios nuestro, que habita en las alturas y mira a los hombres en el cielo y en la tierra? ¿Quién como el que es todopoderoso y de nadie tiene dependencia? El que humilla a los soberbios y derriba a los que el mundo ciego llama poderosos. El que triunfa del demonio y le oprime hasta el profundo. Y para que mejor puedas dilatar tu corazón en estas verdades y cobrar en ellas mayor superioridad sobre los enemigos del Altísimo y tuyos, quiero que me imites según tu posible,
gloriándote en las victorias y triunfos de su brazo poderoso, y procurando tener alguna parte en las que quiere alcanzar siempre de este cruel dragón. No es posible que lengua de criatura, aunque sea de los serafines, declare lo que mi alma sentía cuando miraba en mis brazos a mi Hijo Santísimo, que obraba tantas maravillas contra sus enemigos, y en beneficio de aquellas almas ciegas y tiranizadas de sus errores, y que la exaltación del nombre del Altísimo crecía y se dilataba por su unigénito humanado. Con este júbilo magnificaba mi alma al Señor, y con mi Hijo Santísimo hacía nuevos cánticos de alabanza, como madre suya y esposa del Divino Espíritu. Tú eres hija de la Iglesia Santa y esposa de mi Hijo benditísimo y favorecida de su gracia. Justo es que seas diligente y celosa en adquirirle esta gloria y exaltación, trabajando contra sus enemigos y peleando con ellos para que tu esposo tenga este triunfo. Fin de la doctrina y fin de este episodio. Gracias por escuchar.